Vale, Emilio. Entonces, ahora vamos a hablar como una de las obras que resultaba más, Ujú, le resultó más inquietante al público porque también permitía la interacción, también destacaba la posibilidad de generar lecturas a nivel del humor o de la ujú. propia autoironía, pero recibió, me parece a mí, una lectura bastante moralista, como propia de una ética judeocristiana bastante conservadora. En otras entrevistas que le hicieron a usted, donde hablaba como de, oh, cuando yo hablo me doy una cachetada, pero quisiera entonces como, más que caer en ese lugar de es necesario extraer una moraleja de toda obra de arte que vea, quisiera más bien, porfa, que me hablara de la obra como tal, de la artista que la hizo, porque ese contexto es muy importante, y de la relación o la manera en que usted integró esa obra dentro del relato de la exposición Perú Flama y Significado. Sí, esa obra es una obra del año 94, si no me equivoco. Es ya, digamos, creo que una de las obras más antiguas, digamos, de esta compilación que es pues, de 30 años, en realidad se puede decir, de obras, hecha por Alina Canciani. Y es una máquina para dar cachetadas, ¿no? Cinco brazos de jeve, ¿no? De un caucho, digamos, flexibles, ¿no? Pero con cierta resistencia también, como una mano, se puede decir, que van moviéndose por una manivela a pues, la velocidad que uno desea para una de las opciones es autoinfligirse a sí mismo cachetadas. De hecho, la artista, el contexto es interesante porque ella la realiza como una pieza para darse cachetadas ella misma a partir de un autorreproche y reprimenda que se hacía por haber descuidado su salud, digamos, para resumirlo, durante un tiempo en el cual estuvo hospitalizada y pues también puso a riesgo su vida. Entonces, este autorreproche a mí me parece interesante, se lo han expuesto como autorretrato muchas veces, ¿no? Considerándolo, digamos, como una especie de manera del artista para hablar de sí mismo, ¿no? Pero en todo caso aquí me parece interesante en este contexto porque la lectura social que pueda tener curiosamente, el tubo conector entre la manivela y los brazos es un tubo de barbero que en Perú tiene estas líneas rojas y blancas, ¿no? Intercaladas, digamos, a través de un pequeño tubo que también es la bandera, si quieres tú, caprichosamente, los colores de la bandera peruana. Pero en todo caso me parecía interesante hablar también de cómo el cuerpo social, o sea, visto, digamos, la República como una entidad, tiene también partes que no funcionan adecuadamente, partes que estamos descuidando, situaciones que ponen en peligro la existencia misma, ¿no? De la comunidad, ¿no? Y lo que nosotros consideramos, digamos, nuestro propio cuerpo como nación. Entonces, me parecía importante tener esta especie de situación de llamado de atención al propio cuerpo acerca de partes de su propio cuerpo, ¿no? Que están empezando a fallar por un descuido, ¿no? En donde justamente todo el cuerpo es el que tiene que salir adelante, ¿no? Junto. Y que, digamos, las lesiones que podemos ocasionar dentro del propio cuerpo terminan destruyéndonos, ¿no? Como cuerpo social, ¿no? Capaz de integrarnos a todos. Por ahí iba un poquito mi lectura, quizás caprichosa, para meter este juego irónico, ¿no? Que ha sido bien recibido también, que tiene que ver directamente con una manera, digamos, juguetona, ¿no? De ver algo que en el contexto, por supuesto, de una exposición conmemorativa parecería fuera de lugar inicialmente. Uh -huh. Sí, además sí, porque por un lado está la presencia de los colores rojo y blanco, donde uno podría sí hacer la asociación con el pabellón nacional peruano, y por otro lado, yo veía más esa obra como un anuncio de Twitter, como reemplazo de El Ágora, un espacio donde yo lanzo una serie, yo como político colombiano de extrema derecha, para tenerlo Uh claro, -huh. como político del Centro Democrático Enfermo de Uribismo, lanzo una serie de acertos en redes sociales para lograr atención, capturar en la discusión pública e incluso lograr que personas de bandos ideológicos opuestos al mío empiecen a ver mi enfermedad mental como una posibilidad de participación política.
En ese sentido me gustaba comparar eso, sí, como una tatarabuela analógica de Twitter respecto a la posibilidad de lanzar miles y miles de acertos, recibir muchísimos golpes igual en el proceso, pero resultante de esa batalla igual habría una persona que no sigue el mecanismo, que es el sujeto autor de los tweets, que igual dice, ok, me voy a Ajá. convertir en, como se lo escuché a Brad Trueman ayer en un video que le vi donde él hablaba sobre esa dinámica conversacional de las redes sociales, como me voy a convertir en el villano de la semana, toda vez que eso me va a permitir, me va a garantizar la presencia en los medios, la atención de la audiencia y por supuesto la recordación a nivel de político preeminente. Entonces, me gustaba mucho eso, me parece que deshaciendo, retirando más bien la interpretación del autorretrato y pasando a esta lectura que usted hace, creo que sí, esta obra habla sobre la complejidad de procesos comunicativos en medios sociales como la latinoamericana. Total, ¿no? Una especie de maquinaria política también, ¿no? De quién, cómo funciona, quién la hace operar, para quién, ¿no? O devenir mártir. O sea, como un modo más o menos mecánico de devenir mártir también. O sea, creo que tiene una serie de lecturas paralelas que me parece interesantísimas. De hecho, aquí mucha gente inmediatamente la veía, no imaginaba una mejilla, digamos, sino unas nalgas, digamos. O sea, de pronto era como que se convertía en un objeto fetiche también sexualizado, ¿no? Y fue la primera lectura de muchas personas. Además, yo sí pienso que, digamos, con una especie de masoquismo, sadomasoquismo consensuado en la cabeza, uno sí puede incluso imaginar al enemigo adelante colocándose para recibir cachetadas también, ¿no? O sea, no es solamente de autoflagelación, se puede decir, ¿no? El autoabofeteo, no público, además, ¿no? Público como especie de, ¿no? Los latigazos en la espalda. Hay toda una tradición ya no tan republicana, aunque sí republicana también hay que decirlo, pero sobre todo también colonial, que tenía que ver con esta especie de santidad, ¿no? Que implicaba justamente la autolaceración, ¿no? Penitencial, se puede decir, ¿no? Y creo que, claro, que tiende también a reivindicar, ¿no? A hacer geografías rápidas, se puede decir, ¿no? De personajes, ¿no? Que han sufrido, ¿no? Los embates, se puede decir, ¿no? De un mecanismo activado por ellos mismos. Uh Solo -huh. quisiera preguntarle si lo quiere decir, todo bien, si no. ¿La Uh -huh. nacionalidad de esas personas que veían, que imaginaban las nalgas, era de colombiana? Sí, por lo menos de las personas que yo llevé a la exposición, sí. 2 o 3, sí. Sí, es que me llama la atención como ese que puede ser como un acto fallido de psicología colectiva, donde el castigo, como que lo punitivo aparece, ¿no? Como el que tenemos ya íncito de eso. Pero claro, podría ser como, me pegan por votar por el hijo de puta de Uribe. Pero bueno, aquí la gente igual. Emilio, quiero que me Dígame. otra obra, también en el primer piso, que consistía en una serie de collages fotográficos realizados digitalmente. Es una serie de piezas mucho más amplia, por supuesto. Yo escogí apenas 4 imágenes de los últimos memes que ha estado haciendo Joaquín Liebana en redes sociales prácticamente, ¿no? En una labor pandémica, partir una serie muy amplia de memes que ha estado realizando Joaquín Liebana, que por lo general es un artista, digamos, que tiene mucho más reconocimiento como escultor y escultor de obras de gran formato, ¿no? Que pueden ser de espacios privados, pero sobre todo también hasta de espacios públicos, y trabajos en metal, digamos, que requieren también la asistencia de operarios y personas, digamos, que trabajan con él. Y por supuesto que la pandemia cortó inicialmente una etapa de producción de su taller, en la cual se pasó el tiempo
también es un buen dibujante, pero en este caso básicamente bajando fotos de internet y jugando con un programa de edición muy sencillo en el celular y luego subiendo estas imágenes a redes sociales. Muchas tienen tendencias políticas, pues en realidad tendencias políticas porque no tienen ni una ni otra vía y se burla un poquito de todos por igual. Pero eh, eh, yo escogí una serie de imágenes que de pronto tenían también como un referente peruano muy fuerte, ¿no? Mezclado con otro a veces internacional, ¿no? Una imagen de cerámicas de la cultura mochica con una pelota de fútbol en medio del césped, Lady Gaga junto a un plato de ceviche, digamos, visto desde arriba, ¿no? Entonces que parecía, digamos, un sombrero tipo Miranda, digamos, ¿no? Eh, de latinoamericanización, no tropicalización, se puede decir, que hacía el cine de los años 30 con respecto a lo latinoamericano. Y también había otra imagen que tiene que ver directamente con la cultura chavín también, la cerámica chavín y David Bowie, con unos puntos de contacto que son elementales, pero sumamente finos, ¿no? Para el ojo de este artista. Y hay otro más que sí es un trabajo gráfico a partir del mapa del Perú invertido, que con unas cuantas líneas queda convertido en un personaje, ¿no? Que podría incluso estar llevando un chullo en la cabeza, ¿no? Un gorro cónico, y está pues, tratando de, digamos, no caerse en una cuerda floja, ¿no? Con una varilla, ¿no? Sostenido allí, que me pareció, digamos, una manera muy clara para representar, digamos, lo que los pobladores del Perú sentían sobre sí mismos en noviembre del año pasado puntualmente, ¿no? Durante esta crisis política de 5 días que tuvimos entre un presidente y otro. Y de la cual salieron bien librados hasta ahora. Sí, pero no creo que sea permanentemente. Ah, no, seguro, seguro. O sea, hay que mirar el Es ejemplo salvadoreño. una de las cosas que me parece clave también y que um, eh, yo pienso que lo que está pasando en el Perú, que es interesantísimo en muchos aspectos, y para mí es a cierto punto sorprendente desde fuera, es todo este proceso de judicialización que se está dando a exmandatarios de una manera muy incisiva de parte de algunos elementos muy, se puede decir, respetables de la Fiscalía Nacional y del Poder Judicial en general, con todos los contras que tiene, o sea, con todos la problemática que puede crear, digamos, el hecho de sentirse también absolutamente decepcionados, ¿no? De la corrupción, pero a la vez orgullosísimos, ¿no? De que determinados elementos no corruptos empiecen a operar, digamos, un aparato jurídico y judicialización, ¿no? De las personas que han estado acostumbrándose al robo, ¿no? Después incluso del gobierno más corrupto de la historia que tuvimos, que fue el de Fujimori. Entonces, creo que eso es un cambio sumamente positivo en el país y que se ha dado en ese proceso de desfujimorización que tenemos en los últimos 25 años, que no ha sido para nada sencillo, para nada fácil, pero que ha limpiado inmediatamente dos instituciones que son claves para la democracia peruana y que creo que son las más confiables de la democracia peruana en este momento, que son, digamos, el Jurado Nacional de Elecciones, lo que debería ser aquí la registraduría, y por otro lado el Poder Judicial, que a pesar de sus elementos de corrupción, está, digamos, protagonizado por personajes que están haciendo su trabajo de una manera muy leal y muy y limpia, se puede decir, ¿no? En todos los aspectos, incluyendo también, por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, digamos, que organizan las elecciones, lo que da garantías, digamos, para la democracia que tenemos. Lo que no da garantías para la democracia que tenemos son, digamos, de alguna manera las mafias de derecha que lo que van a hacer es causar el desgobierno durante los próximos 5 años. Y vamos a ver si el Poder Judicial es tan rápido, ¿no? Como eficiente, porque de lo que se trata es de ponerlos a todos ellos en la cárcel antes que arruinen las posibilidades de gobierno que tiene la izquierda en este momento. Sí, más o menos lo que pasaría acá si gana Petro. Lo que pasa es que aquí a Petro Exactamente. igual le van a tirar.
de entrada, si no es en esta misma campaña, para aniquilarlo como es costumbre en este lodazal de sangre. Yo creo que se está haciendo una situación de lo que ha pasado en Colombia a escala latinoamericana, ¿no? O sea, el peligro se puede diseñar de repente no en una oficina en Medellín, sino en Miami. Ahí hay metidos empresarios cubanos, venezolanos, colombianos, peruanos, incómodos, digamos, con esta especie de ola roja, se puede decir, de izquierda en América Latina, en Chile, en Argentina, en México, ¿no? Pues, con mucha seguridad en Brasil, ¿no? En el próximo gobierno, y ahora en Perú, que pensábamos que era pues uno de los lugares más sólidos que tenía la derecha rancia, ¿no? En América Latina para gobernar eternamente, y de alguna manera también pues Colombia, evidentemente hay una situación allí que me parece que se está dando a escala latinoamericana, ¿no? Y Colombia está siendo, por lo menos ahorita, muy consciente de eso. Eh, de que quizás el cerco diplomático no va a ir hacia Venezuela, ¿no? De que ciertamente le va a costar mucho que la derecha colombiana en particular, ¿no? Que es una de las más corruptas que existe, eh, termine gobernando satisfactoriamente un periodo más en medio, digamos, de esta, ¿no? De este giro en América Latina hacia la izquierda. Sí, ahí digamos que para no pensar lo peor después de la elección de Petro, quisiera que pasáramos a hablar de la obra que está en el segundo piso. Yo diría como que está en el espacio liminal entre el primero y el segundo piso de Uh -huh. Remberto Huancayo, con una pintura que se llama El territorio de los abuelos, es ese de 2021. ¿Qué Sí, me puede señor. decir de ese artículo? El territorio de los abuelos, creo los 3 cuadros que envió Rembert para esta exposición son del 2021, son también de época pandémica. Rembert, pues, fue invitado, una de las razones, digamos, que se vio fortalecida interesantemente en las conversaciones que tuvimos después de la invitación que le hice, fue el hecho de que yo no sabía en ese momento que él viene, digamos, sus abuelos son nacidos en territorio colombiano, que actualmente indiscutiblemente es territorio colombiano, entre los ríos Caquetá y Putumayo, ¿no? Digamos, la nación Huitoto es una etnia que compromete a los dos países, ¿no? Que no tiene ese estricto margen, digamos, ¿no? De límite en el río Putumayo, y fueron desplazados ellos de alguna manera cuando su abuela tenía creo 3 o 4 años, ¿no? Su familia, la abuela tenía 3 o 4 años, cruzando la frontera, digamos lo que ahora actualmente es nítidamente la frontera, para instalarse en el Perú. Y creo que también era por motivos de que aparecía anunciarse de alguna manera muchos años antes la guerra entre Perú y Colombia, ¿no? Que es un episodio muy interesante, se puede decir, de nuestras historias también. Es una guerra corta. El Perú no la recuerda tanto como la recuerda Colombia, voy a ser sincero. No la estudiamos mucho en el colegio. Pasa como por agua tibia. Y la razón, la que yo creo que es la razón, es que eh, nosotros hemos tenido guerras con todos los países con los que limitamos, y hemos tenido guerras sumamente traumáticas, ¿no? La guerra con Ecuador, la guerra con Chile son guerras que han marcado, digamos, la historia del Perú y la historia del resentimiento peruano, que es más largo que la guerra. Eh, y si hubiéramos tenido, digo, si el Océano Pacífico tuviera un ejército, nos hubiéramos también peleado con el Océano Pacífico, ¿no? Y seguramente no, deberíamos haber perdido esa guerra merecidamente también. Pero en fin, que Colombia es un país hecho a partir de secesiones.
a partir de divisiones. Todos sus límites se han hecho por rupturas caudillistas, digamos, durante la República, ¿no? E incluyendo, digamos, la más dolorosa quizás, la de Panamá, ¿no? Con intervención norteamericana de por medio. Y la del Perú es la primera, única guerra declarada que tienen como un país, ¿no? Aparte, digamos, de líos diplomáticos que pueden haber tenido con todo el mundo. Me refiero a una guerra con tropas y una guerra real, digamos, entre dos países. Y aunque habrá durado entre 1 y 3 años, según dependiendo los hitos que se tomen, me parece que podría haber sido extrañamente recordada diferente por los dos países. Nosotros siempre pensamos que la perdimos y Colombia siempre piensa que la perdió. Entonces, no se sabe quién ganó esa guerra. La verdad es que las dos perdimos porque nuestros mapas no coincidían en ningún punto y Colombia estaba con un mapa mucho más al sur y Perú tenía un mapa mucho más al norte, llegaba hasta el río Caquetá y Colombia llegaba hasta el río Napo. Entonces, al quedar en la mitad, digamos, en el río Putumayo, los dos podemos pensar que perdimos una franja, porque nuestras expectativas eran mayores. En fin, lo digo porque dentro de ese contexto están los Huitoto, que también fueron una de estas etnias trágicamente utilizadas durante la fiebre del caucho por empresas peruanas como la Casa Arana, peruano-londinenses, digamos, que operaban en lo que es ahora territorio colombiano, entre Río Caquetá y Putumayo, que es donde la zona cauchera, básicamente. Yo creo que la ambición de Colombia por recuperar o por interesarse, digamos, por los indígenas también tenía que ver directamente con las ambiciones económicas, ¿no? De ese boom del caucho. Entonces, esa etnia Huitoto y otras más fueron, digamos, severamente torturadas durante ese tiempo, ¿no? Brutalizadas, esclavizadas por esta empresa en particular y por otras afines, ¿no? Que explotaban el caucho. Y esa historia también queda, digamos, en la memoria pictórica, se puede decir, de Rembert, del trabajo de Rembert. No particularmente fuertemente marcado en esos 3 cuadros, que donde la parte mítica ha ganado, digamos, a la histórica, pero por lo general en cada uno de esos cuadros se mezclan muy fuertemente las dos cosas. La memoria directa, digamos, contada de sus padres, abuelos, ¿no? Hacia él, que es una memoria, digamos, histórica, ¿no? Datable, y la vida cotidiana mítica, se puede decir, ¿no? Que forma parte, digamos, del día a día, ¿no? De muchas culturas amazónicas, ¿no? No están divorciados, no son mundos, digamos, que como nosotros podremos tener en nuestros cultos todavía, los que tienen cultos, que la iglesia, ¿no? O la Biblia nos habla de un mundo especial, se puede decir mítico, sagrado, ¿no? Que no tiene ninguna conexión con el día a día mientras pagamos los impuestos o nos movemos dentro de la ciudad. Pero para ellos no, para ellos todo está como trenzado, ¿no? Imbricado, y en los cuadros de Rembert se ve fuertemente eso, esos elementos míticos con los elementos de la realidad, los ríos que existen y los seres míticos también a los lados, ¿no? Pero me parecía que ese vínculo colombo-peruano era clave también para que su presencia tenga, digamos, una fuerza dentro de esta muestra también, el proyecto positivo. Bien. Emilio, respecto a la obra de Miguel Cordero, ¿qué podría decirse más? Miguel Cordero es uno de los artistas más interesantes de su generación. Estoy hablando, él empezó como un artista para mí cuando yo estaba en la escuela, en la universidad, en los años 90, pero después desapareció como misteriosamente, después de haber, digamos, conseguido una notoriedad durante varios años. Decepcionado, profundamente decepcionado de la escena de las artes visuales en general. Pero en su retorno hace algunos años, tiene de las propuestas más interesantes que hay en la plástica peruana, ¿no? De su generación y del reciente, en mi opinión. De hecho, mi primer plan había sido invitarlo a una muestra antológica a él.
pedirle como unas 7 o 8 propuestas, pues por exceso de timidez que incomprensible para mí, en su caso, digamos, ¿no? Que ya lo debería aprender a manejar, no quería esa visibilidad, ¿no? Protagónica, se puede decir, exclusiva, y quería abrirla para invitar a más personas. Entonces yo le pedí 2 proyectos, básicamente uno lo había expuesto hace como 4 años en otra muestra dentro del contexto de las muestras de la Embajada de Perú, pero no quedé satisfecho con esa presentación porque era una pantalla bastante pequeña. Yo pienso que era una obra para exponerse en un proyector. Y es el documental del proceso de una acción que realiza con una familia de tejedores en el Cusco, que se llama hacer un pachacchaqui, que es literalmente hacer un cien pies. Un saco amarillo cosido, digamos, en la espalda, ¿no? Uno tras otro, ¿no? Hasta llegar a 50 personas, ¿no? Cada una con sus 2 pies formando este 100 pies, ¿no? Los sombreros también de hombres y mujeres creaban, digamos, unas formas en el lomo de este animal, ¿no? Bello ese sombrero. Gigantesco, y iba moviéndose pues alrededor, cerca de una laguna, ¿no? Que pues hay proyectos inmobiliarios que amenazan también un entorno ecológico, hay unos contextos ahí que de repente no son de fácil lectura. Lo que el documental realmente nos revela es esta interacción entre la familia de tejedores y el artista, ¿no? Que no es el único proyecto que están trabajando con él, y que le han podido, digamos, con el tiempo copiar esa especie de se puede decir, incredulidad que puede tener inmediatamente una familia de tejedores tradicionales ante encargos tan disparatados como estos, ¿no? Este y otros más, digamos, ¿no? Entonces eso me parece muy chévere de esa comunidad lograda, digamos, entre artistas y tejedores del Cusco. Y el otro proyecto que él presenta es este sombrero, que es un sombrero, en realidad este es un extractor, que por lo tanto es eólico, y lo que hace es, al ponérselo como sombrero, es traer ideas, digamos, la metáfora simple, digamos, de ir pensando de que cualquier pensamiento es una emanación, ¿no? Y algún tipo de fluyo debe de tener, entonces lo saca y lo libera a la atmósfera inmediatamente, ¿no? Sin posibilidad de que uno lo pueda ni siquiera registrar ni que sepa en qué consiste. Para él tenía que ver también con un proceso terapéutico, ¿no? De las ideas cargadas, se puede decir, ¿no? De agobio, etcétera, y entonces era como una manera de conseguir cierto tipo de sanación, ¿no? En medio del COVID-19. Pero también hizo un aviso de periódico para que la gente se pusiera el casco y pudiera producir ideas, por supuesto también eh, favorables, ¿no? De las que nosotros podemos decir necesarias, ¿no? Para solucionar problemas específicos, ¿no? Desde los más difíciles como la contaminación del medio ambiente, ¿no? Hasta los más sencillos, ¿no? Y domésticos, ¿no? Entonces por ahí va, creo que la iniciativa del proyecto que él tiene. De hecho, Emilio, yo quería preguntarle respecto a ese sombrero. Me parece que ese sombrero hace parte de un proyecto mayor, no sé si ya estoy sobreinterpretando, pero pareciese que en parte de la misma retórica del sombrero extractor de ideas hace parte de una idea más grande que tiene como, por ejemplo, una beta que se fue hacia la publicación de la imagen como aviso de prensa, pero tendría otras vertientes. ¿Esto sí es así o simplemente la obra termina y es autoconclusiva pues, en la versión que vimos en la exposición? Básicamente el sombrero estaba ahí para que cualquiera se lo pueda poner, utilizarlo, y el aviso de periódico es el que habría, digamos, la posibilidad de que eso se dé, pero el registro en video es el registro de la primera activación del sombrero. O sea, no es que la obra cierre allí, sino que básicamente es la primera acción que el artista mismo, con, digamos, una ropa que tiene bioseguridad, digamos, del cuello hacia abajo, y el sombrero, se sienta en medio de una roca, en medio del río Chili, en Arequipa. Eh, Arequipa no es un dulce en el Perú, Arequipa es un departamento. Pues viene del quechua, significa, si no me equivoco, quédense aquí.
que es el mismo nombre en quechua que tiene el dulce, tiene todo el sentido, digamos, de que eso sea así, ¿no? Tanto para el dulce como para la ciudad. Entonces, es la ciudad más importante, se puede decir, después de Lima. En cierto aspecto, uno la compararía con Medellín, y la rivalidad que pueda tener con Lima es análoga también a la de Medellín con los bogotanos, con los rolos. Y los chistes que se hacen ahí son los mismos. En fin, para resumir, entonces el río Chili queda en Arequipa y esta acción la hace allí, que es un río con contaminación, y pues él procura sacar ideas para reducir esa contaminación, recoge también algunos objetos y termina componiendo un poemario que todavía no está publicado, ¿no? Entonces son obras en procesos también, ¿no? Pero es la primera activación de este extractor de ideas. Y después en la esquina, en toda la esquina, estaba un televisor con una obra también en video performance de Elena Tejada Herrera, que es una de nuestras primeras performers, artistas de performance declaradas, digamos, en esa línea. No solamente hace performance, pero básicamente es lo que ha caracterizado buena parte de su trabajo, también gráfico, también instalativo. Es una obra, digamos, de principios de los 2000, hecha, digamos, muy ramplonamente a partir de un mouse en programas incluso anteriores al Photoshop, que puedan ser Paint o algo así, ¿no? Toscamente, tratando de recrear imágenes paradisíacas, ¿no? De una manera, digamos, o infantil, por un lado también, pero también puede ser simplemente nada diestra, ¿no? Nada hábil, ¿no? Toda, digamos, eh, se puede decir sin ninguna habilidad para el manejo de un paisaje convincente, ¿no? Del paraíso. Palmeras, mariposas que vuelan, flores que brotan, corazones, dulcificación excesiva de la cosa, para presentar una escena muy rápida que es ella y su pareja de entonces intercambiando, se puede decir, los estereotipos de género más elementales, digamos, hasta cliché, ¿no? De la masculinidad y la feminidad. Por un lado, digamos, el vestido como ama de casa, ¿no? Dispuesta a la labor doméstica, y ella vestida como, pues, en paño, como dirían aquí en Colombia, ¿no? A la tela, como diríamos en Perú, ¿no? Saco, corbata, ¿no? Como oficinista prácticamente, llegando, dándole un beso y yéndose después cada uno por su lado, ¿no? Como son vidas separadas, producción y reproducción, ¿no? Ese esquema clásico, digamos, de lo que era la familia en alguna época, por lo menos en el papel, ¿no? Nunca en la realidad, ¿no? Y creo que eso es un poquito justamente lo que señala el trabajo de Elena Tejada en general, ¿no? Su, digamos, perspectiva de género está vinculada, digamos, a destruir un poco esos estereotipos de la mujer en particular, pero en este caso también de la masculinidad y la feminidad. Emilio, no entiendo por qué esa obra está dentro de la exposición. ¿Usted cómo la relaciona, cómo la articula con el relato de la exposición como tal? Bueno, no todas estaban tampoco, digamos, haciendo como un énfasis en 200 años de independencia, porque si no hubiera tenido que hacer obras por encargo, digamos, ¿no? Lo que yo trato es de crear un clima de diferentes cosas, de lo que es el país, de lo que es también sus problemas más recientes, algunos antiguos, pero también, digamos, formas, se puede decir incluso, jocosas o divertidas de enfrentarlos. En este caso, por ejemplo, también que me parece importante remarcar que lo que ha pasado poderosamente en los últimos 20 años es se puede decir, una favorable destrucción también de algo que clichetadamente se pensaba era la familia. Y creo que eso hace parte importante del componente dinámico de la sociedad peruana, y no solamente la sociedad peruana, que es el ver justamente cuál es la composición real de una familia, ¿no? Y más allá del cliché de papá, mamá, hijo, hija, ¿no? Etcétera, estamos viendo que hay la composición familiar de la familia, no solo peruana, es mucho más compleja, ¿no? Que ese cliché.
y que esa idea de paraíso no es un paraíso ramplón también, es un paraíso mal hecho, es un paraíso mal pintado, ¿no? Y que creo que justamente a lo que apunta eso es tratar de ver dónde está construyéndose la ciudadanía, ganando espacios también a otras formas de composición familiar, ¿no? Y a ver qué vamos a empezar a considerar dentro de núcleo de la unidad, digamos, de un Estado, que al final de cuentas es la familia, pero si no entendemos qué es la familia ahora, no vamos a entender qué cosa queremos de hacer de un Estado o de una nación, ¿no? Por ahí va la reflexión, por supuesto, estoy forzándola, pero me interesa justamente también tratar de ver y pensar en la sociedad peruana, ¿no? A través de estas obras, a través de lo que nos estaban diciendo desde hace mucho tiempo varias de estas propuestas. Ok, sí, entonces ya sí sería como un corolario respecto a esa, así que esa transformación de lo que en cierta sociología se llama la célula principal de la sociedad, aquí Uh habría -huh. que añadir del trabajo y capitalista. Uh -huh. Vale, entonces quería preguntarle ya como que la exposición terminó, se cerró, no recuerdo, hace que ya 2 semanas, supongo. Uh -huh. Eh, ¿Qué continuidad le ve a este proceso entonces, digamos? Pues ¿Va a haber evidentemente hay una cosa que sí creo que sí, trabajo? en ese sentido, yo sí hasta tomaría la palabra, digamos, el interés cultural que pueda tener la Embajada de Perú en continuar este proyecto con artistas colombianos y con artistas peruanos. Es evidente que el proyecto está involucrado con una especie de vía de comunicación, ¿no? Para dar a conocer artistas peruanos en el contexto de la escena colombiana, empezar a conectarlos con artistas, con otros gestores, como curadores, como críticos, coleccionistas, galeristas. Digamos, eso me parece que es un objetivo clarísimo de la Embajada de Perú en relación a los artistas peruanos, ampliarles un mercado, ¿no? Y también una especie de lugar, se puede decir, de enunciación para los trabajos que ellos tienen, que los empiecen a conocer mejor. Pero también mi proyecto tiene que ver con un proyecto de ida y vuelta. O sea, me interesa muchísimo de que este proyecto pueda seguir integrando artistas colombianos y peruanos, de que la muestra pueda ser itinerante y pueda volver, o sea, y estar aquí en Bogotá, pero luego también estar en Lima, o antes o después, con el apoyo de la Embajada de Colombia en el Perú, ¿no? Y hacer un puente de ida y vuelta, se puede decir, ¿no? Publicando un catálogo en donde además los artistas que puedan venir, digamos, a Bogotá pueden ser recibidos por los artistas que luego van a ir a Lima a ser recibidos por los artistas que ellos recibieron aquí, ¿no? A mí me parecería que ese sería un poquito la línea que este proyecto debe tomar o debió haber tomado, digamos, un poquito antes de que nos viniera encima la pandemia, ¿no? Y espero que pueda retomarse de ese modo el próximo año. Si gana María Fernanda Gaviria, olvídate. No va a ser. No todo es imposible, no todo es No, imposible. no, no, pero gana justo toca antes de que le hagan el golpe de Estado. Don Emilio, ¿qué quiere añadir para cerrar? Eh, bueno, no, yo creo que nada más. Yo, de hecho, estaba como siempre, no siempre, pero muchas veces ha ocurrido en algunas muestras que he hecho, es que termino introduciendo un elemento documental que termina convirtiéndose en una obra mía también, así como tratando, digamos, de hacer un empalme entre un tema y otro o algo como eso. Y en esta ocasión lo que yo hice fue una historieta que habla justamente de los límites, el tratado de límites entre Perú y Colombia, que no llegué a terminar a tiempo, que no pude lanzar para el cierre de la muestra, pero que yo creo que voy a lanzar en los próximos días, así que te haré partícipe cuando lo lance. Voy a hacer una edición quizás corta, de no sé, 40, 50 ejemplares, de esa historieta de una sola página, que cuenta mi versión, digamos, pedagógica y también jocosa, eh, hasta hilarante, de la guerra también entre Perú y Colombia, y por supuesto que terminó ratificando ese tratado que el próximo año cumple 100 años, me parece. Eso, anunciarlo de una vez. Pues muchísimas gracias, tenemos que estar pendientes entonces de ese, Uh -huh, uh -huh. de ese proyecto. Gracias entonces. Gracias. Gracias a ti, Guillermo, por la invitación. Hasta luego. Nos vemos.